Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por dos mujeres representantes y líderes del movimiento del Comité de Egresados y Estudiantes del SENA. Ellas son Cristel Restrepo y Anabel Arias, quienes han aceptado nuestra invitación. A ambas las saludo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Y nos acompaña también Nelson Sánchez, a quien ustedes ya conocen, es panelista frecuente de nuestro programa. Buenos días, director, a las invitadas y a los que nos acompañan a esta hora de este lluvioso lunes de octubre. Bueno, en los últimos días y concretamente en el último mes, el tema SENA, por lo menos de oídas y de vista, ha sido resaltado en la ciudad de Cali, particularmente porque los estudiantes y egresados del SENA, acompañados de algunos docentes, se tomaron la catedral de la ciudad y de alguna forma la Arquidiócesis de Cali, se puede decir, acompañó este proceso hasta hace una semana larga que se devolvió, digámoslo así, la ocupación pacífica de la catedral. Pero aunque las personas que pasaban por la plaza de Caicedo y veían o escuchaban noticias, se daban cuenta de que ahí habían unos muchachos y unas personas hablando del SENA, no ha sido muy claro qué es lo que pasa, cuál es el tema, qué es lo que se defiende o qué es lo que se reclama, qué es lo que se está tratando de visibilizar. El SENA es con Telecom, con la extinta Caja Agraria, con el ICBF, quizás las 4 entidades del Estado que más presencia capilar ha tenido en el país. Es decir, en casi cualquier municipio del país uno encontraba una dependencia del SENA, una dependencia de Telecom, una dependencia de Caja Agraria, una dependencia de ICBF. Lamentablemente en los últimos años esto ha ido desapareciendo, producto de que Telecom terminó liquidada y vendida, la Caja Agraria de igual forma, ICBF, aunque todavía mantiene presencia, cada día las ve más gordas por problemas de presupuesto y por problemas de politización de la gestión, y con el SENA pareciera que comienza a suceder lo mismo. El SENA tiene algo así como 120 centros oficiales propios, regados por todo el país, y se apoya en más de 2.000 o 3.000 centros satelitales que no son de su propiedad, sino que contrata con el SENA lo que uno llamaría ampliación de cobertura para la formación laboral de estudiantes. Y el SENA, por lo menos las estadísticas dicen que tiene una cobertura de cerca de 7 millones de estudiantes, tanto en modalidad presencial como en modalidad virtual, tanto en modalidad de cursos técnicos laborales propios, o sea, extensivos de 2 años, como en cursos cortos, cursos complementarios de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, que son de entrenamiento o de actualización. El SENA, yo diría que casi cualquier persona que en Colombia ha tenido una empresa o ha tenido relaciones con el mundo del trabajo, la conoce todo el mundo y sabe que, por lo menos yo puedo dar fe de esto. Yo trabajé con el sector bancario en los años 70 y 80 y el sector bancario estaba lleno de aprendices del SENA, y los aprendices del SENA eran apetecidos, pero no solo en el año 80, después en los 90 muchas empresas uno sabía que había mucho aprendiz del SENA y la gente, los empresarios buscaban a los aprendices porque sabían, por un lado, que venían bien preparados y por el otro lado, que esos jóvenes tenían una aptitud frente al trabajo muy interesante, y casi siempre ocurría que después del contrato de aprendizaje de 6 meses, el estudiante terminaba enganchado, es decir, vinculado laboralmente con la compañía. Estos son tiempos pasados, pero hoy la situación se hace más compleja porque el SENA tenía hasta hace 3 años asegurada la financiación directa, es decir, el 2% de la nómina que pagaban las empresas iba directamente al SENA. Hoy día el 2% ya no va para el SENA. Ya hay una bolsa común, el famoso CRE, que es un impuesto, una canasta común que coge el Ministerio de Hacienda
y lo reparte al ICF y al SENA y a otro tipo de entidades. Estos son temas que preocupan a estudiantes, a egresados, a docentes de la institución y creemos que en buena hora hay que hablar de esto porque una manera de consolidar la paz es que haya una política de bienestar y de inclusión social real en el país. Cristel, ¿usted es estudiante actual? Yo soy egresada de Egresada. SENA. ¿De qué área? De técnico en asistencia de administración documental en el 2010. Ya. ¿Y qué vinculación mantiene usted? Yo hago parte del comité de estudiantes y egresados del SENA. Desde ese momento, cuando era aprendiz, me vinculé al comité en defensa de la institución y como egresada sigo aportando pues a la construcción de la defensa de la entidad, pues es una entidad más querida, es la entidad más querida por los colombianos y socialmente es importante para el desarrollo del país, por eso es mi vínculo con la defensa de la entidad. Bueno, ¿y qué es lo que usted hoy está defendiendo o reclamando? Yo estoy reclamando, ¿cierto?, que se cumplan unos acuerdos pactados de ampliación de planta de personal, por un lado, que van directamente ligados a calidad de formación, seguridad y salud en el trabajo, que tiene que ver con las sedes alternas, porque la gran mayoría de las sedes no tienen las condiciones propicias para dar formación profesional para el trabajo. No hay materiales, no hay equipos, no hay herramientas para los aprendices, instrumentos que deben ser otorgados por el SENA, pues el presupuesto de la entidad está allí para esas funciones, para generar calidad de formación. Pero hoy en día vemos que la entidad ha venido en un proceso de marchitamiento muy latente, muy tajante, y es uno de los puntos de quiebre la planta de personal y uno de los puntos de quiebre la calidad de formación. Ya, Anabel, usted nos decía fuera de cámaras que usted no ha sido estudiante propiamente del SENA, sino hija de un trabajador del SENA. Sí, mi papá trabajó durante 19 años en el SENA, un mensajero más de la entidad, y a través, digamos, de ese vínculo, pues me beneficié ampliamente por las garantías laborales que el SENA le prestaba a los trabajadores, que se han venido reduciendo, y ese también es uno de los puntos principales por los cuales el Comité de Estudiantes y Egresados pues nos hemos articulado con los trabajadores, no solamente con los instructores, también con funcionarios administrativos, ¿cierto? Para exigir que el trabajo sea digno en el SENA, ¿cierto? En el SENA hay una planta de contratistas, o sea, de prestadores de servicios sin garantías laborales de más de 33.000 contratistas, versus aproximadamente 6.900 trabajadores de planta vinculados directamente con el SENA, de los cuales de esos 6.900 no todos tienen plenas garantías, como por ejemplo las tuvo mi padre. Ese es uno de los puntos también principales, por eso el énfasis en la ampliación de la planta personal. Es una política de formalización del empleo y de que haya empleo digno en el SENA. Usted dice que en el SENA hay 7.000 trabajadores de planta y 33.000 contratistas. Aproximadamente 6.900 de planta vinculados directamente y más de 33.000 contratistas prestadores de servicios privados prácticamente. O sea que son contratistas de 6 meses, de un año. Son contratistas de 11 meses aproximadamente. En el 2013, 2014 exactamente, intentaron reducir el tiempo de contratación y a raíz de unas largas protestas que hicimos tanto estudiantes como trabajadores, logramos que los contratos no se redujeran a 6 meses. Imagínense lo que sería hoy esa situación. Ya. Nelson, usted desde su academia y desde sus estudios, usted ha hecho seguimiento a instituciones públicas como en Cali, como SENA, como el Seguro, etcétera. ¿Qué conoce usted de la degradación que ha tenido la calidad de la oferta institucional del SENA y de los problemas que esto está generando tanto para los estudiantes que reciben la formación, también como para las empresas, que al final son las que se benefician con la calidad del talento humano? Bueno, pues me asiste la autoridad moral de poder hablar del SENA, dado que soy egresado. Ah, usted también es egresado del SENA. ¿Qué estudió usted? Yo estudié máquinas, herramientas y mecanismos. Excelente. Luego tuve la oportunidad de recibir una formación complementaria en visión empresarial y desarrollo empresarial.
Soy de la 16ª promoción, egresado en el 71, y como tú lo decías, pues fuimos una fuerza de trabajo que necesitaba el país para el desarrollo económico. Fuimos trabajadores alumnos, nos decían en ese tiempo trabajadores alumnos, y estábamos dotados de muchas garantías de seguridad social, de garantías de un contrato de aprendizaje y una garantía de una vinculación inmediata a toda la dinámica económica empresarial. Como tal, pues fui un joven que recibí la formación, diríamos, además de la técnica y tecnológica, una formación integral que nos permitió a esos jóvenes contribuir también en la dinámica política de este país, porque aprendimos de nuestros maestros la relación capital-trabajo y por tanto fuimos importante cosecha de dirigentes sindicales que íbamos también a estructurar la organización social de los trabajadores y por tanto las primeras cuotas de damnificados cuando el capital no permitía que nosotros fuéramos activistas sindicales y por tanto tuvimos parte de la lista negra del Plan Águila de los empresarios vallecaucanos. Bueno, entonces conozco en carne propia, yo fui bendecido, digámoslo, por esa condición. Luego, pues obviamente, pues, me permitió también formarme profesionalmente y escalar. La fuerza de trabajo que formó el Estado no solamente benefició la economía colombiana, porque el mejor pasaporte que tenían los trabajadores para Venezuela, para Estados Unidos, para Europa, era nuestro CAP, no sé si te han cambiado todavía ese nombre. Bien, ese era nuestro pasaporte y Venezuela nutrió mucho su desarrollo económico por eso. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado de que instituciones tan estructurales en la vida económica de la ciudad y del campo, porque es que también hay que decir que el SENA tiene importantes centros agropecuarios que incidieron de una manera determinante en la economía agropecuaria, igualmente la economía del desarrollo del soporte de informática, del soporte administrativo, de contabilidad, y ahora extendió también su formación a procesos importantes como salud ocupacional, como medicina del trabajo, etcétera, etcétera. Era la universidad de la gente popular, era nuestra universidad. Más o menos tuve la oportunidad como de comparar lo que en Argentina es la Universidad del Trabajo. Obviamente también en esa misma perspectiva histórica, Domingo Perón, acá Rojas Pinilla hizo lo propio, y lo que podemos analizar es que esta institución también fue afectada por el modelo económico, y es una institución que tiene los efectos directos de cualquier movimiento que se haga en la economía, en la contratación laboral, en los contratos de trabajo, en las reformas al Código Sustantivo de Trabajo y obviamente en las reformas tributarias, porque el SENA encuentra su capital de subsistencia en la aportación que hacen obviamente los empleados, los patronos y los que hace el Estado. Por tanto, todo lo que le sucedió a la estructura económica del Estado social de derecho, responsable de la educación, de la salud, del bienestar y de la formación profesional y la educación, pues obviamente el SENA lo sufre. Y viene siendo constreñido en su economía porque obviamente cada vez más tenemos fenómenos como no hay trabajo seguro, no hay contrato laboral protegido. Estamos entonces inmersos en una tercerización violenta y degradada que los trabajadores se vuelven ya supuestamente empresarios independientes y por tanto el nivel de aportación de ese trabajador independiente no alcanza a cubrir las responsabilidades de los grandes centros económicos y ejes económicos de la finanza, de la economía, de la industria, de la metal, mecánica, etcétera, etcétera, que son los que tienen que aportar porque esta es la masa laboral que va a nutrir la tecnología del empresariado y de la economía. Bueno, yo los escucho a ustedes y yo me pongo a repasar efectivamente que el prestigio del SENA ha sido muy fundado, es decir, ha sido con justa causa. Nosotros mismos hemos tenido oportunidad de hacer algunas actividades con el SENA, la Corporación SECAN, que es una entidad que tiene que ver con el canal, y
Y sabemos, por ejemplo, del trabajo que hacen en el campo. A mí me parece que a veces el SENA se cree que está solamente aquí en Salomia. No, ese SENA de Salomia es el SENA urbano, pero el Centro de Especies Menores de Tuluá, el SENA Agrícola de Buga, allí nosotros hemos tenido oportunidad de estar con grupos de campesinos de diversos municipios y veredas del departamento y hemos visto en directo cómo el trabajo con esos talleres, esas granjas, porque el SENA, no sé si existe todavía, ¿no? Las granjas, las granjas de especies menores, toda la zona de verduras y hortalizas. Es más, todavía existen las residencias estudiantiles, por ejemplo en Buga, y que es una denuncia que nosotros venimos haciendo muy fuerte, que están en pésimas condiciones los estudiantes viviendo ahí permanentemente. Son estudiantes que vienen del sur, de Nariño, vienen del Pacífico, personas que tienen pues escasísimos recursos y tienen que someterse a esas condiciones pésimas, ¿cierto?, de habitación. Están en situación, digamos, precaria, no por decir miserable, pero además de eso tienen que trabajar el fin de semana ahí mismo en condiciones que no son, digamos, para que garanticen la seguridad y salud del trabajo, porque tienen que garantizarse la alimentación de la semana a través de ese trabajo. Entonces nosotros estamos diciendo, en este momento también tenemos un proceso avanzado en Buga, porque ha sido uno de los puntos más, digamos, más críticos que nosotros queremos exigir, seguridad y salud, no solamente para los trabajadores, también para los estudiantes. En el Valle tiene, además de Cali, Buga, Tuluá, tiene Buenaventura, tiene Cartago. Tiene Cartago también. En Buenaventura tiene lo de los astilleros. Sí, centro... ¿Sí? Tiene el Centro Náutico Pesquero. Ajá. Bueno, hay de todo, o sea, ya también han metido incluso cursos de comercio y servicios. Pero el eje, lo náutico, la industria pesquera, eso continúa, pero tiene serios problemas también en términos de equipos, ¿cierto?, de herramientas, ¿sí? Porque todo eso se ha venido perdiendo. Entonces nosotros, bueno, por ejemplo, en este momento hay una inversión de infraestructura fuerte en Buenaventura, a raíz también de unas denuncias que hemos hecho del año pasado. Están, digamos, reestructurando la parte de infraestructura, pero en este momento los tienen pues dando formación en sedes alternas que no tienen condiciones para dar ese tipo de programas, ¿sí me entiendes? Que son, digamos, como el núcleo de esa región. Sí, es que el SENA hay que entenderlo como una institución de formación tecnológica, es decir, quienes salen de la básica, secundaria, la gente, digamos, los sectores populares tienen opción, o van a una universidad pública si logran un buen puntaje de IFES, o tienen la opción de la formación técnica y tecnológica. Entonces el SENA tiene inmensidad de programas de formación en ese nivel, técnico y tecnológica. Inclusive hay universidades ya que validan esa formación básica y puede dar saltos a unos niveles de ingeniería. Entonces, en la actividad mecánica, metalmecánica, siderúrgica, de la construcción, de las obras civiles, del sector agropecuario, del sector náutico, hay una infinidad de programas. Ese es un cubrimiento que el Estado tuvo y obviamente pues está afectado, como han señalado las invitadas y lo hemos comentado, por la precariedad presupuestal en que están sometiendo esta institución. Ahí, por ejemplo, sí. frente a ese punto, nosotros hemos señalado una preocupación. Hemos identificado, digamos, por ejemplo, nosotros pues somos muy jóvenes, no tuvimos la experiencia, por ejemplo, que usted tuvo de constatar la calidad de la formación del SENA hace 20 años o más. No, hace más. Hace más, ¿cierto? 40 años. Pero sí tenemos, digamos, la posibilidad a través de Sindecena y de pensionadas, por ejemplo, Amparo Sandoval, compañeras que además fueron estudiantes, fueron aprendices, luego fueron instructoras, luego fueron instructores de instructores, ¿se acuerda que eso existió también? Sí. Y que nos dicen, mire, cuando existía el CAP, el Certificado de Aptitud Profesional, la formación era incluso de mayor calidad, nos dicen, claro, que hoy que tenemos cursos que se llaman tecnologías, ¿cierto? Hubo también técnicas profesionales, que ya eso lo anularon, y que, digamos, hay veces tienen nombres muy rimbombantes, pero que además han sufrido un proceso de reducción de tiempos. Por ejemplo, antes los cursos podían estar durando 3 años y medio, ¿cierto? Y la práctica se hacían de forma intercalada, ¿cierto? Por ejemplo, a mi papá, que también fue aprendiz del SENA, le tocó estar 1 año en el SENA, luego 6 meses en la empresa, luego volver 6 meses al SENA, luego 6 meses otra vez en la empresa, y eso se ha transformado, digamos, la política pedagógica también se ha transformado, y eso ha, digamos, producido una
precarización de la calidad de la formación, y entonces hoy tenemos tecnología, ¿cierto? Y nos parece como que ha subido de nivel o de estatus, pero lo que nos dicen los viejos que pasaron por el SENA es que al contrario, ha reducido la calidad de la formación, que hoy se llama educación superior, pero que el SENA realmente nació para impartir algo que llama formación profesional integral, que es formación, educación no formal. Digamos, dentro de la estructura legal de la ley 115 hay 3 tipos de formación: informal, que es la que, digamos, está por fuera de circuitos institucionales, televisión, museos; la formal, que es la de ciclos y niveles, que es la del colegio, ¿cierto?, la universidad, la educación superior, y está también la educación no formal. El SENA es el principal referente de la educación no formal, es el órgano rector, es el que da las directrices, por ejemplo, a todos estos institutos que dan formación para el trabajo, que antes era llamado formación profesional integral, le da, digamos, todas las directrices a estos institutos. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? La política económica del gobierno va orientada ¿a qué? A que el SENA cada vez más se convierta solamente en ese órgano rector, pierda la función de ejecución y de financiación. El SENA se caracterizó por centralizar esas 3 funciones: función de rector, que traza la política de la educación no formal, es decir, la formación profesional integral o para el trabajo; la financiación, porque recaudaba los parafiscales directamente con las empresas y administraba su propio recurso; y la función de ejecución, es decir, ella misma, directamente el SENA, brindaba como institución la formación, la ejecutaba directamente. Hoy hemos perdido prácticamente la financiación, porque los parafiscales, a través de la reforma del 2012, ¿qué pasó con los parafiscales? Se redujo la base gravable. Ahora, ¿quiénes dan parafiscales? El 2% solamente lo aportan los funcionarios públicos y los salarios que tienen más de 10 salarios mínimos. Bueno, pero a ver, antes de hacerle la siguiente pregunta, acláreme, Cartago, la sede de Cartago, ¿qué hace? ¿Cuál es el énfasis de la sede de Cartago? La de Tuluá es especies menores, la de Buga es agrícola, la de Buenaventura es náutica, la de Cali pues es industrial y comercial. ¿La de Cartago qué es? Pues yo conozco de Cartago son cursos de comerciales y servicios. Eso énfasis, es lo que yo comercio conozco. y servicios. Eso es lo que yo conozco. Esas son las 4 sedes principales que tiene el SENA en el Valle de Cauca. Sí, Tuluá, Cartago, Buga, Buenaventura y Cali. Sí, sí, 5. En Cali hay 4 centros de formación. 4 centros. Los Sí. centros son Salomia, No, son el ASTIN, el Astin Sena, sí. está CAI, está ¿Qué el es CAI? CDTI, el Centro de Eléctrico Industrial, Ajá. ¿cierto? Está el CDTI, ¿cierto? De diseño industrial, ¿cierto? Está el CGTS, que es el de gestión empresarial y de servicios, y está, bueno, y está construcción. Son 5. Y esos 5 centros, espacialmente, ¿dónde están ubicados en Cali? Hay 3 en Salomia. 3 en Salomia. Está el del Pondaje, que es el CTI, El nuevo. el nuevo. Exacto, el otro lado Y nuevo. está el Centro de la Construcción de Santa Fe, que es en Comodato, ni siquiera es una sede propia del SENA, es en Comodato. Con el municipio. Ya. Bueno, además también hay que agregar que nosotros tenemos un lote cerca a la Plaza Jairo Varela, es que es... La de la Plaza de Toros. No, La vieja Plaza de Toros. antigua Plaza de Toros, exacto. Es un comodato, ¿cierto? Que también estamos solicitándole hace mucho tiempo a la dirección regional que haga el trámite para que nosotros podamos como SENA construir ahí, ¿cierto? Porque estamos gastando aproximadamente 1.800 millones de pesos anuales en alquiler de sedes que no cumplen las condiciones de seguridad y salud, ¿cierto? Y estamos dejando de aprovechar ese posible lote que pudiéramos adquirir. El propósito del programa, para información de ustedes dos, siempre es tratar de hacer pedagogía, es tratar de que la gente entienda. No solamente es hacer, en este caso, una denuncia, Sí. sino, claro, denunciar lo que haya que denunciar, pero que a la gente le quede claro dónde está el meollo del asunto. Listo. Hay una pregunta que surge aquí y que le hago para los 3. Sí. Para ustedes dos y para el panelista invitado, y es, cuando a uno le dicen que el SENA tiene 7 millones de estudiantes, uno dice, estamos hablando ante una megaestructura de oferta institucional educativa. No tiene que ser tan mala, no tiene que haber tantos problemas desde que tiene 7 millones de estudiantes activos. Esa lectura que hace cualquier persona desprevenida cuando le hablan estadísticamente de 7 millones, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de la realidad?
¿no? De los cuales aproximadamente 5 millones son formación virtual. Y la formación virtual tiene una deserción de aproximadamente 60%, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, el SENA es una institución muy querida por los colombianos que ha mantenido unos niveles de calidad altos a pesar de los golpes que ha sufrido. Si no nos movilizamos para garantizar que esa calidad se mantenga, vamos a seguir sufriendo, digamos, esos golpes y nos va a pasar lo mismo que le pasó a Telecom, que le pasó al Seguro Social. Su servicio, ¿cierto?, vino de mal en peor, fue empeorado por sus administradores, ¿cierto? Se perjudica, digamos, la relación con el ciudadano porque el ciudadano empieza a decir, bueno, eso del Seguro Social no es tan bueno como lo decían, ¿cierto? Entonces el Seguro Social pasó de ser una institución muy querida por los colombianos a ser una institución que la gente decía, eso no funciona, lo público no funciona. Y a la hora del té, cuando viene a ser liquidada, pues no hay quien lo defienda porque los niveles de calidad pues en el servicio han disminuido. Nosotros estamos alertando frente a eso. Podemos hoy, ¿cierto?, mantener en el SENA una calidad, pero sí somos conscientes de que hay políticas que lo están golpeando. En esencia, este paro es para fortalecer la institución. Digamos que eso es lo que podríamos decir en esencia. Nuestra consigna es fortalecer la institución. ¿Cómo se fortalece la institución? Manteniendo el presupuesto. Por ejemplo, el SENA ha proyectado que para 2017 va a recaudar en parafiscales y CRE la DIAN, ¿cierto? Va a recaudar 3.7 billones de pesos. Y eso es lo que requiere la institución, eso es lo que requiere, no menos. Pero el Ministerio de Hacienda en el borrador de presupuesto general de la Nación dice que le va a entregar al SENA no 3.7, sino que le va a entregar 3.2. Eso es también una política que viene desde el 2014. Nosotros hemos hecho las cuentas con las mismas cifras de la DIAN y hemos identificado que nos han dejado de dar aproximadamente 2 billones de pesos de lo que recauda la DIAN de CRE para el SENA. Usted sabe que el SENA tiene un porcentaje de CRE. Ese porcentaje debería dárselo al SENA completico porque son rentas de destinación específica. Pues efectivamente año tras año no nos dan todo lo que recauda la DIAN, sino que nos dan menos. Para el próximo año no va a ser diferente. Otra pregunta para Cristel y para Nelson. La politización del SENA a nivel de sus cuadros directivos, ¿es evidente, es manifiesta? Lo pregunto porque hasta los años 70 que usted estudiaba en el SENA, mi querido Nelson, ser director del SENA era un cargo de prestigio, de un profesional muy acreditado, de una persona que tenía el consenso del sector empresarial, el consenso del sector sindical, que digamos lo que estaba más allá de cualquier apetito politiquero de uno u otro grupo. Pareciera que eso ha ido cambiando. ¿Usted qué nos puede comentar de esa situación? Por lo menos, hago referencia a el director, la directora pasada, Gina Parodi, y el actual director del SENA, Alfonso Prada, ambos son abogados. Nada tienen que ver con la parte pedagógica, ¿cierto? Y ambos ahora están siendo, bueno, Gina Parodi en su momento pasó del SENA a ser ministra de Educación y ahora Alfonso Prada suena en esa misma vía, sin conocer propiamente o sin tener conocimientos propiamente de la parte pedagógica, de la parte de formación profesional para el trabajo. Alfonso Prada en el antiguo periodo votó positivamente la reforma tributaria y ahora es director del SENA, también puesto por el presidente Santos, que es el propulsor de la nueva reforma tributaria. Nosotros pensamos o decimos que vienen en esa misma línea de aprobación de cada política para el marchitamiento de la entidad, para el marchitamiento de lo público en el país. Nelson, ¿usted cree que definitivamente a donde está empujando el Estado colombiano el SENA es a que se marchite para que se convierta en una o en múltiples entidades privatizadas y que el SENA sea cuento pasado? Definitivamente. Y yo pienso que, pues a diferencia de la visión conceptual de las compañeras, pienso de que tenemos que ir mucho más al fondo. Porque el tema de presupuesto vaya y venga, el tema de
la planta de carga vaya y venga, y más al fondo, es decir, esta es una institución nacional con la cual el Estado hacía política social, desarrollo social, formación profesional de los sectores marginales de la economía, que no teníamos acceso a la universidad y que por condiciones económicamente pues de todo lo que fue la violencia liberal conservadora, pues era esa masa de campesinos y hijos de campesinos que había que formarlos para utilizarlos en la dinámica económica. Es decir, aquí no es tanto pues como la bondad de generar Rojas Pinilla que creó, era una necesidad económica, la formación es una necesidad del desarrollo económico. Bien, ahora, como el modelo económico y el Estado ha cambiado, entonces estas instituciones que eran pilares, como fue el bienestar familiar, como fue Telecom, ¿cierto?, cambian y se estructuran otros pilares de desarrollo, otras locomotoras, como dicen hace 16 años en estos gobiernos de Uribe y Santos, locomotoras de desarrollo. Entonces las locomotoras de desarrollo no es la formación integral de la juventud. Las locomotoras de desarrollo que están en el Plan Nacional de Desarrollo son la minería, por ejemplo, ¿cierto? La vivienda, la construcción, la innovación, oiga bien, la innovación en un país que no le invierte realmente a la investigación científica. Entonces, nosotros tenemos es que ahondar, obviamente el tema económico y presupuesto es un tema neurálgico porque son instituciones que son públicas y dependen de eso. Entonces, vuelvo e insisto, aquí hay unas reformas, pero antes de esas reformas estuvo la reforma del presidente Uribe en el 2002 que modificó el Código Sustantivo de Trabajo y de contera golpeó la institucionalidad del SENA. Entonces esos contratos del cual yo me beneficié y se benefició mi hermano y mis primos, ¿cierto? No es lo que hoy tenemos. Están convirtiendo al SENA en una agencia, es una agencia de contratación para servicios complementarios. Entonces yo sí reivindico que el SENA tenga una estructura metodológica y de requerimientos para que podamos acceder a tecnologías. Yo discrepo con ustedes, ¿cierto? Yo digo, sí, claro, y a mí me sirvió. Y qué bueno que un estudiante de bachillerato salga respaldado con una formación tecnológica, porque lo habilita ya al mercado laboral. Bueno, que hay que adecuar programas para que esa masa de campesinos y juventud rural tenga acceso, obviamente, ese era el propósito inicial del SENA. Por eso ustedes ven las distintas disciplinas y los distintos ejes de especialización agropecuaria, técnica, civil, obras civiles, porque el SENA tuvo obras civiles, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos toca? Aquí me llega al chat el proyecto de ley del senador Alexander López, justamente que exige de que se restituya la condición de ese contrato serio en relación con la modificación de los efectos del Código Sustantivo de Trabajo que el presidente Uribe golpeó quitando las horas extras, no remunerando los festivos, modificando los horarios. Entonces aquí plantea restituir la condición del contrato integral de trabajo al aprendiz del SENA, con todas las garantías. Entonces vamos más de fondo. Entonces está muy bien la prevención que ustedes tienen y la lucha porque no se debiliten los recursos del SENA, pero también es necesario restituir los derechos del SENA como una institución social para el desarrollo y la formación profesional, técnica, especializada de toda esta juventud, ¿cierto? Y también de adultos mayores que podemos acceder. El otro elemento que quiero precisar es que los 7 millones o 7.5 millones pues están compuestos, como bien lo han señalado ustedes, por aprendices activos, ¿cierto?, directos, y los que tienen acceso a las plataformas virtuales. Particularmente creo de que nosotros tenemos que acceder a la modernidad y todo el tema de el conocimiento de por la vía digital, sin demeritar la calidad. En eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero poder tener nosotros acceso a la virtualidad es muy importante, y en eso quiero hacer una crítica. Tengo un hijo que estudió con el SENA cocina, ¿cierto? Mi hijo menor.
pero qué problema para complementar el componente de inglés que era virtual. Hace 3 años no ha podido resolver porque no hay programación y no hay una calidad de continuidad permanente. Y entonces este joven no ha podido acreditarse porque 3 años esperando que el módulo virtual de inglés esté, y le hemos escrito a Gina Pardo, etcétera, etcétera, y no ha podido ser posible. Entonces en eso también hay mucho de demagogia de este Estado y del presidente Uribe y del presidente Santos, perdón, que son tan iguales que se me confunde, ¿cierto? De que en prensa y en los medios de comunicación presentan 7 millones, de los cuales 4 son virtuales, pero hay que revisar si realmente esas plataformas están funcionando, esas plataformas tienen respaldo de monitores, esas plataformas tienen alimentación permanente y esas plataformas están habilitadas para que en la ciudad y en el campo se convierta en una herramienta definitiva. Bueno, yo les hago una pregunta a ustedes dos que están más vinculadas al SENA actual, digámoslo. ¿Hay señales de corrupción en el SENA? Corrupción, digámoslo, económica, de contratos, de fondos que se direccionan hacia propósitos que nada tienen que ver con el SENA, contratos con personas y grupos de interés de los directivos. ¿Tienen información de eso ustedes? Sí, mira, efectivamente, por ejemplo, el subdirector del Centro Náutico Pesquero en Buenaventura fue removido de su cargo por unas denuncias que tanto Sindecena como el COES hicimos de manejo de algunos dineros. ¿Eso cuándo ocurrió? Eso ocurrió el año pasado, ¿cierto? Pero fue removido. Fue removido, sí. Lo que indicaría que hay una posición proactiva de la dirección regional. Hemos tenido, digamos, respuesta positiva en varios de los casos que hemos denunciado, y principalmente Sindecena, que es el Sindicato de Empleados Públicos, que se ha dado la tarea, digamos, de hacer una búsqueda muy detallada y muy seria de los casos posibles de corrupción. Hemos tenido sí una respuesta positiva de esta administración, que no tuvimos de Gina Pardo, eso hay que decirlo. Bueno, también es importante decir que creo que coincidimos con Nelson, coincidimos en que el SENA debe brindar, digamos, las condiciones para que haya producción de conocimiento tecnológico en el país. Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que ser muy cuidadosos con los nombres de los cursos, porque hay veces con nombres rimbombantes nos ponen programas que no tienen mucha calidad. Nos interesa entender que una cosa son los tipos de conocimiento, otra cosa son los niveles de formación, ¿cierto? Los tecnólogos hoy en Colombia no están produciendo conocimiento tecnológico, desafortunadamente. Mucho más lo producían de pronto los CAPs en su época, mucho más conocimiento técnico y tecnológico podían desarrollar los SENAs de hace 20 años, porque tenían una relación muy fuerte con el sector económico y además tenían un enfoque de integralidad en la formación. ¿Qué es lo que nosotros decimos también? Claro, tenemos que denunciar el tema presupuestal, porque en concreto, si no tenemos presupuesto público, el SENA va a seguir será una entidad que es pública de papel, pero no tiene un presupuesto para garantizar, digamos, esa ejecución de la formación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el TLS Conobama, ¿cierto? Si vamos a ir un poco más lejos, en el TLS Conobama hay una cápite que habla de los servicios educativos, o sea, que hoy hay una intención de ver el campo educativo como un mercado, y eso significa que hay hoy, digamos, entidades multinacionales, ¿sí? Hemos sabido, digamos, de universidades, de institutos estadounidenses que están interesados en venir aquí a proporcionar una oferta, ¿cierto?, de formación para el trabajo, y el SENA es un gran, digamos, obstáculo para ese mercado, ¿cierto? Si tú tienes un SENA que tiene un presupuesto público que brinda formación gratuita y de calidad, ¿cierto?, pues vas a tener que la gente ponla a escoger entre un instituto que cuesta 700.000, 2 millones de pesos, 1.200.000 como cuestan los cursos hoy en instituciones privadas, y ponla a escoger entre el SENA, que es gratuito y de calidad, y una institución privada. Pues lógicamente creo que va a escoger el SENA. Entonces ese mercado está siendo, digamos, hoy obstruido para esos privados por el SENA, porque es un SENA, digamos, que fue pensado para el desarrollo industrial y comercial económico de un país, que considera que es necesario darle ese impulso a las fuerzas productivas, y que si no tenemos, digamos, trabajadores calificados, pues muy, digamos, difícilmente vamos a tener la mano de obra necesaria para producir, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que la perspectiva tiene un enfoque explícito, ¿cierto? Dejar al SENA como entidad rectora y entregarle la ejecución de la formación
y los recursos a este tipo de instituciones privadas que seguramente ven la educación es como un negocio. Yo hago Sí. un planteamiento en cuanto a calidad de formación y en cuanto a lo de la virtualidad. La virtualidad es importante como herramienta, pero no como fin, porque el SENA se concibe con formación electiva y formación práctica. Habían cursos de enfermería de manera virtual. ¿Usted Terrible. cómo No puede ser. aplica una inyección Claro, en no una puede ser. nalga de manera virtual? Claro. Eso es lo que decimos. De manera misional a la entidad la están acabando por el tema de calidad de formación. Si no se pueden presentar este tipo de aberraciones. Pero yo pienso que pongámonos en perspectiva. Me duele pues oír esas cosas del SENA, porque señalo buena parte de lo que soy hoy, se lo debo a esa oportunidad histórica que tengo. La virtualidad es una herramienta importante y ustedes jóvenes saben el poder de la virtualidad. Otro tema es cómo yo instrumentalizo la virtualidad. Tuve la oportunidad de hacerme experto en regulación de servicios públicos a través de una plataforma mundial virtual con ADERESA, que es la Asociación de Entes Reguladores de América. Y costoso, pero fui a Argentina a hacer la parte práctica, ya los temas de conocimiento práctico, pero el 80% fueron plataformas y trabajos virtuales donde hacíamos foros internacionales de los 4 o 5 continentes que estábamos. Pero otro tema es que yo pienso que tenemos que hacer las cosas con visión propositiva. Listo, hay un tema de presupuesto, interesante la lucha, pero ahorita tenemos un tema de la nueva reforma tributaria. Como esta es una entidad pública, yo pienso que esta reforma tributaria, director, y es un tema que tenemos que traer aquí expertos porque estamos en la coyuntura, pienso que el tema fundamental, mi avance un poco, es el tema de la evasión. Y el gobierno ha dicho, sí, es que vamos a hacer un universo para que aporte. Ojo, yo invito a los jóvenes del SENA que ampliamos la discusión para ver los temas de la evasión. Y el otro tema que me preocupa mucho es el grado de la economía subterránea que nosotros tenemos. Importante la formalización empresarial, pero que la formación empresarial lleve como centro la aplicación de los tributos pertinentes para el SENA, para el Instituto de Bienestar Familiar. Entonces, ahorita estamos en una coyuntura importante. Y lo otro, el tema del posconflicto. Como dijera el director, institución capilar, o sea, que las venas llegan como Telecom, ¿cierto? Todavía nos queda el SENA como una institución capilar que tiene una presencia, ha tenido la oportunidad de recorrer este país. Y uno busca Telecom, sí, pero también ahí está el SENA, porque está el SENA de Amazonas, está el SENA de Leticia, está el SENA, bueno, está una presencia institucional del Estado en esos territorios que demandan formación especializada. Y esa es una coyuntura importante para potencializar el Servicio Nacional de Aprendizaje. Obviamente, por ejemplo, si nosotros estamos comprometidos con el programa de cambio de cultivos, sustitución de cultivos, pues ahí está el SENA agropecuario que va a decir cómo se hace, cómo son los distritos de riego, cómo son los temas agropecuarios, y todo lo contrario, en vez de reducir este importante instrumento, hay que potencializarlo en este posconflicto. En obras y vías, el SENA tiene toda la tecnología, aún más, quiero informar, tomo parte de la mesa de servicios públicos. El SENA tiene la facultad de otorgar la formación profesional a operadores de acueductos, alcantarillados regionales y locales. El SENA tiene esa facultad, entonces mire también cómo en todo el tema de adecuación de distritos de riego, de mejoramiento del equipamiento de todas estas regiones que han estado carentes de desarrollo, el SENA tiene presencia. Por eso que usted acaba de decir, Nelson, y lo que he escuchado de las dos colegas invitadas, a mí se me hace que lo que falta, tal vez voy a ser atrevido, tal vez lo que falta es que ustedes, quienes están liderando todos estos procesos de defensa del SENA, pues en el fondo ustedes están defendiendo es el SENA. Sí, claro. Aquí debe quedar claro eso. Pero integralmente, pues, Sí, además de presupuesto, pero además de la planta quizás personal. yo estoy tratando de imaginarme cómo hacen, y no vayan a hablar que el tema es solamente de plata ahora para este cambio, cómo es que hace Postobón y Coca-Cola y Bavaria y Avianca para mantener su nombre en
en el diamante mental de todos cuando los oímos o los vemos a base de publicidad. Ellos a base de publicidad nos van vendiendo su cuento, hasta que se vuelve como parte de nuestra cotidianidad, es como parte de la camisa que tenemos puesta. ¿Cómo hacer para que ustedes dejen de ser vistas y vistos los muchachos activos, los egresados, los docentes, como un poco de sindicalistas y un poco de revoltosos y un poco de gente amargada y un poco de muchachos y muchachas que salen a hacer bulla, pero allá se van y están como loquitos? ¿Cómo hacer para que la gente del común entienda que aquí no estamos haciendo una discusión porque a mí no me van a pagar el salario, la nómina de este mes, o porque me bajaron el sueldo en 10 pesos, sino que estamos hablando de un problema de Estado, un problema nacional, máxime ahora que se está hablando de intentar salvar una negociación con grupos guerrilleros. Si se habla de acuerdo de paz, eso no puede quedar en un papel. La paz se tiene que concretizar, y la manera de concretar la paz es, como lo acaba de explicar Nelson, llevando instrumentos del Estado, y el SENA es quizás uno de los instrumentos más poderosos que tiene el Estado para ir allá donde no llegan las demás fuerzas del Estado ni del sector privado. Ustedes, los líderes, ¿por qué no pensar en una estrategia publicitaria, comunicacional, innovadora, que comience a ganarnos a quienes no tenemos mucho que ver con el SENA o no sabemos, que ustedes no son simplemente unos revoltosos que están allá botando corriente, sino que están llamando la atención sobre un diamante que tiene el Estado colombiano? Bueno, nosotros hemos empezado como a transitar algunos de estos temas de comunicaciones. Entonces, por ejemplo, invitamos a los televidentes a que durante el próximo mes, todavía no está funcionando, pero vamos a ponerla a funcionar este mes, la página web del COES, se llama coescolombia.com. Ahí pueden, digamos, van a poder encontrar información pues presentada de una forma amigable, ¿cierto?, con diseños chéveres. Vamos a intentar meterle mucho a esa estrategia de comunicaciones. También tenemos una página que se llama Voluntarios para tumbar la reforma tributaria en Facebook, ¿cierto? Estamos intentando fortalecer ese tipo de estrategias. Ahora, también es importante entender que hoy en Colombia estamos frente a una ciudadanía de baja intensidad, ¿cierto? Las personas poco se preocupan por los asuntos públicos y por el patrimonio público. El esfuerzo que hacemos algunas organizaciones que llevamos, digamos, algunos años estudiando no solamente el tema presupuestal, también la política pedagógica, ¿cierto? El tema de los contratos de aprendizaje, que hoy ya no se llama contrato de aprendizaje, sino relación de aprendizaje, es un golpe fuerte las garantías laborales de los estudiantes, ¿cierto? Hacemos esfuerzos bastante grandes por luchar, digamos, o un poco contrarrestar toda esa indiferencia que hoy, digamos, asistimos, y es algo generalizado. Creo que toca también hacerle un llamado a los ciudadanos, no solamente a las organizaciones que nos estamos dando todo ese esfuerzo y que estamos también, digamos, hace mucho tiempo quebrándonos la cabeza para ver cómo luchamos con esa indiferencia, sino también a los ciudadanos. Bueno, ¿cómo es posible que los ciudadanos se interesen más, se articulen, se vengan y se acerquen, que no solamente se queden viendo cómo no se pudo dar el curso de inglés en internet, ¿cierto? Que no se queden solamente viendo cómo no les dan sus materiales de formación, viendo cómo llegan al SENA y no es lo que de pronto pensaban, las expectativas que tenían, ¿cierto? Y se quejan en su casa, pero no van, digamos, a buscar quienes están haciendo un trabajo para recuperar esa calidad o para mantenerla. Me quedan muy poquitos minutos, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes se han acercado a políticos, a congresistas, para ver qué posición tienen, qué disposición tienen de ayudar a resolver el problema a favor del SENA y de los colombianos? Nosotros para la defensa del SENA hemos buscado vincular a todo el mundo, ¿cierto? Tanto a medios de comunicación como a congresistas en general. Algunos nos han prestado su apoyo, por lo menos el senador Alexander López, Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias, que en la anterior reforma tributaria él estaba como congresista y fue punto clave para fortalecer la lucha de la institución. También hemos buscado acercamientos con otras organizaciones sociales y comunitarias, también con artistas, para que entre todos contribuyamos a la defensa de la institución. Pero también es hacer un llamado a que nos dejemos de pensar solamente como la persona individual, sino que busquemos ser sujetos actuantes.
personas que nos juntamos con otras para actuar en beneficio de una política pública, ¿cierto? De meternos nosotros como ciudadanos en la agenda pública del país y poder identificar todo este marchitamiento de lo público que ha venido también por un Estado neoliberal que tenemos. El SENA tiene que ir más allá a los líderes del Polo Democrático. Yo conozco pues las ejecutorias de estos políticos que por razón de su esencia, de su vinculación, como dijera Anabel, de su papá o de Alexander con los sectores populares. No, el SENA no es del Polo Democrático y ahí nos podemos equivocar. El SENA tiene que ser una institución institucional defendida por todo el conglomerado nacional, porque es una organización social, no es una organización de los estudiantes egresados del COE, de Wilson o de Alexander. No, ahí nos equivocamos y lamentablemente hoy los medios de comunicación señalan las luchas de estos jóvenes como tal y dicen, no, es que eso está dirigido por la UTL y un senador. Lo he escuchado de Caracol, de Leo Quintero, del Negro Mina. Eso nos hace profundo daño. Y nosotros tenemos es que avanzar para que ese tema tan capital de la juventud, es que es el tema de nuestra juventud y de nuestra juventud marginal, que no tiene la opción de formarse profesionalmente en las grandes universidades. Y es un tema del desarrollo de nuestra juventud. Eso es un tema de la agenda del país. Es un tema de la agenda de los acuerdos y las discusiones del proceso de paz, y es una agenda del Plan Nacional de Desarrollo y de la política de formación técnica y tecnológica que requiere cualquier país en vía de desarrollo y de consolidación de su estructura. Entonces, ese tema, si lo dejamos circunscrito a lo que la gran prensa dice que es un tema de unos políticos del Polo Democrático, perdemos. No, el SENA es una institución nacional de gran cobertura y de gran impacto. Y necesitamos que el Congreso cite, convoque para ver el tema del deterioro progresivo de su calidad, la incursión de la politiquería y de la corrupción, y obviamente orientar este pilar importante para que sea un eje de desarrollo y una locomotora, como bien dice los planes de desarrollo últimamente. Lamentablemente, los que nos han dado respuesta en su gran mayoría han sido los congresistas del Polo Democrático, porque las cartas han sido expresas para todos. Como lobby parlamentarios se ha invitado a todos a que defendamos la institución. Inclusive Alfonso Prada en su momento fue bastantemente llamado para que votara negativamente la reforma tributaria y votó positivo. También hemos tenido compañeros del Verde. Por ejemplo, ha estado Navarro Wolf. Hay que decir algo, durante este proceso del paro nacional se conforma una comisión accidental del Senado, ¿cierto?, que la propone Alexander López, pero donde también hacen presencia, por ejemplo, Navarro Wolf, también ahí está una señora María, lo que pasa es que no me acuerdo bien el nombre, es del partido, si no estoy mal, hay dos del partido de la U, ¿cierto?, la señora es del Partido Liberal, y ellos han estado garantizando todas las sesiones de negociación con la Dirección General. Ahora, también respaldó el presidente del Senado, Liscano, porque Alfonso Prada en un momento dado se para de la mesa, ¿cierto?, sin ningún argumento, y la comisión accidental, pues prácticamente que había estado garantizando las reuniones, pues se manifiesta también en rechazo pues a esa conducta del director general. Hemos tenido ese tipo de acercamientos y acompañamiento, ha sido crucial la presencia de la Comisión Accidental del Senado en esas negociaciones, porque sin eso seguramente Alfonso Prada se hubiera parado de la mesa y no nos hubiera dado ninguna respuesta posterior, ¿cierto? Hemos tenido, digamos, ahorita algunos avances, hay que decirlo, todavía sigue el paro nacional del SENA, ¿sí? Nosotros entregamos la catedral como un gesto unilateral también con Monseñor Darío de Jesús Monsalve, porque él nos brindó ese acompañamiento y además manifestó que iba a ser nuestro aliado, iba a poner el tema directamente con el presidente de la República, y para nosotros eso es suficiente como para decir, bueno, es un gesto también de reconocimiento a esa autoridad de la Iglesia que era como nuestro llamado, era el objetivo de estar allí en la catedral.
Eso no significa que el paro nacional se haya, digamos, levantado. En este momento están en cese de actividades académicas y administrativas todavía 20 regionales del país. A nivel nacional, recordemos que son 32 regionales, 20 las cuales tienen un cese completo de actividades administrativas y aproximadamente 29 centros de formación están en cese de actividades académicas. Y hoy es probable que avancemos en unos acuerdos. Entre hoy y mañana esperamos que si de pronto el director general no toma una nueva decisión como la que tomó de levantarse la mesa, podamos firmar un acuerdo y volver a la normalidad en el SENA. Ese es nuestro objetivo y esperamos pues entonces que la dirección general cumpla. En el Valle no hay actividad. En este momento no hay actividad académica, yo diría que más del 90%. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes, y esperamos que a ustedes les hayan quedado claras algunas de las aristas de este complejo tema que se llama SENA, porque el SENA, cuando uno le presentan la palabra SENA, uno inmediatamente habla de formación laboral, formación para el trabajo, pero no alcanzamos a dimensionar las complejidades que se tejen al interior de una institución que es muy importante para los colombianos, no para el gobierno, para los colombianos, para las familias, para los niños, los jóvenes y los adultos, para los que vivimos en las ciudades y para los que viven en el campo. Y especialmente ahora que el país quiere supuestamente entrar en un proceso de aclimatación de la paz, ese proceso no se va a dar si el Estado, que nos representa a todos, no tiene instrumentos poderosos que puedan llevar las manos del Estado hasta allá, hasta el campo, hasta las zonas más remotas, a las zonas más difíciles, donde hay menos oferta de servicios institucionales. Y el SENA es eso. El SENA es un edificio pedagógico, un edificio formativo, un edificio de formación laboral que está llamado a la inclusión social y económica de quienes de otra manera no van a tener oportunidad de entrar a la formación y mucho menos al mundo del trabajo y de la generación de ingresos. Allí tenemos que trabajar y tenemos que hacer propia la causa del SENA, porque el SENA no es un problema de 20.000 o en este caso de 7.000 trabajadores del SENA aquí en el Valle, ¿no? 6.900. Trabajadores. 6.900 trabajadores de planta y 33.000 contratistas. Estamos hablando de 40.000 personas mal contadas que devengan algún tipo de ingreso del SENA, pero no es un problema de ellos. Ellos son una ínfima minoría. Es el problema de que desaparezca el SENA o que el SENA termine convertido en múltiples privatizaciones, porque hay que decirlo con tristeza, pareciera que es para allá donde nos quieren llevar el SENA, que lo van marchitando y entonces de la noche a la mañana el Astin, por ejemplo, que es un centro muy especializado de altísima tecnología metalmecánica y de plástico, etcétera, de nuevos materiales, termine siendo propiedad de un consorcio de 3 empresas. Y esas 3 empresas terminan manejando el Astin SENA, que hoy es propiedad pública, es de propiedad del Estado. O que mañana el Centro de la Construcción termine siendo propiedad de Camacol y de 3 consorcios del sector de la infraestructura y de la vivienda. O que el Centro Técnico Agrícola de Buga termine siendo propiedad de 4 o 5 empresas agroindustriales, y de esa manera se va marchitando una estructura que ha costado 60 años construirla en Colombia. No podemos renunciar a defender el SENA. Es su deber y es mi deber. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Safety Zone. Brinda seguridad al hogar de tu familia.
con mallas de nylon para evitar caídas desde las alturas, especial para niños y mascotas. Brinda toda tranquilidad que usted necesita. Llámenos 524-5111 o celular 310-374-4591. Safety Zone.